Buenos días, hermanos. Es una alegría, un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta mañana y compartir juntos la palabra del Señor, este tiempo de adoración al Señor. Dos cosas muy importantes que Roberto no mencionó, es que soy abuelo, ¿no? Y bueno, tengo dos preciosas hijas también. Bueno, no nos han podido acompañar esta mañana, era el plan original, pero nos mudamos esta semana. Entonces, una de las cosas que estaba orando es: Señor, líbrame del estrés post-mudanza, ¿no? Porque todavía estamos en medio de cajas y cosas. Entonces ya los que han experimentado las mudanzas saben. Y los misioneros, hermanos, viven mudándose. Yo he conversado con varios que la mayor parte de su vida están con sus cosas a veces en maletas. Una misionera decía que ella creía que el infierno era una eterna mudanza, ¿no? Y bueno, algo así. Pero el Señor confiamos que nos va a ayudar. Y gracias, Roberto, por esa presentación. Por supuesto, todo lo que hacemos, todo lo que somos, se lo debemos al Señor. Es por gracia, ¿no? Mientras cantamos esa hermosa canción de Sublime Gracia, cuando dice: a un pecador salvó, ¿no es cierto? Uno recuerda de dónde el Señor nos sacó, ¿no es cierto? De qué cantera el Señor nos sacó, y con los años Él nos ha ido moldeando, y todavía estamos en formación, ¿no, hermanos? Todavía no reflejamos plenamente lo que es la imagen de Cristo, pero estamos en ese proceso, por la gracia de Dios también. Y sí, hermanos, esta semana se celebró el Día Mundial, ¿no es cierto?, de las lenguas indígenas. Ustedes saben que es uno de los grandes temas, una de las grandes preocupaciones, y cosa que lamentar es que muchas lenguas, con todo lo que implica una lengua, ¿no?, una cultura, una visión del mundo, tradiciones, conocimientos ancestrales, que se están perdiendo prácticamente año a año, ¿no? Según los estudios, en el Perú se han hablado más de 110 idiomas, 115 idiomas diferentes. Hoy en día, bueno, los lingüistas, las organizaciones especialistas están discutiendo. Algunos dicen son 60 idiomas, otros dicen son 45 idiomas, pero no importa el número, la cosa es que nos hemos reducido en términos de diversidad lingüística y cultural a casi la mitad de lo que fuimos hace quizá 80 años, ¿no? Y esto sigue avanzando. Hay grupos lingüísticos en el Perú donde hay 5 hablantes. El Tahuishiro, dicen que había un hablante hasta hace poco y lo estaban buscando a ver si todavía estaba vivo, ¿no? Entonces es triste eso, hermanos, ¿no? Porque, como hemos dicho, es una gran pérdida para la humanidad realmente, ¿no? Más que, y por supuesto es lamentable la pérdida de especies, animales y aves que se van perdiendo también, pero las culturas. Y fíjense, hermanos, qué importante es para nosotros este tema de la lengua y la cultura, porque yo no sé si ustedes han pensado en esta imagen que Juan nos relata en Apocalipsis 7:9, cuando él dice que vio gente de toda raza, gente de toda lengua, gente de toda tribu, gente de toda nación, alabando a Dios, alabando al Cordero, en Apocalipsis 7:9. Yo siempre me he preguntado, ¿qué cosa vio Juan? ¿Qué vio Juan? Porque él dice gente de toda raza, gente de toda lengua, gente de toda nación, de toda tribu. Y dos cosas que vienen a mi mente. No sé si vio sombreros o chucus, como se dice en quechua, no sabemos si vio ponchos, mantas, polleras, taparrabos, plumas, no sabemos qué vio, ¿no? Pero él vio diversidad cultural, él vio diversidad lingüística, él vio diversidad étnica, racial en el cielo, ¿no, hermanos? Entonces, el tema de
de la diversidad cultural y lingüística es un tema que está presente aún en el reino de Dios. No digo que vamos a hablar diferentes lenguas, no sabemos, ¿no? Sabemos que nos vamos a entender perfectamente. No sabemos, pero sí sabemos que Dios aprecia la diversidad cultural, la diversidad racial, étnica y todo esto, ¿no? Y nosotros somos un país rico en culturas y nos gusta mostrar eso al mundo, ¿no? Nos gusta decir que somos un país con una gran historia, ¿no? Pero hermanos, indio es un insulto, serrano es un insulto, cholo es un insulto, ¿no? Entonces, como que hay una contradicción en nosotros, ¿no? Decimos que valoramos nuestra diversidad cultural, pero en el fondo hay una actitud de desprecio hacia otras culturas. Hay un video, como mencionó el pastor Roberto, tenemos el privilegio de servir en una organización que se llama, en el Perú se conoce como ILB o SIL a nivel internacional, y con nuestro socio más importante, Wycliffe, otra organización misionera. El año pasado celebramos la presentación del Nuevo Testamento número 1000, ¿no? La organización SIL con Wycliffe, juntos en esa alianza estratégica, ya hemos podido tener el privilegio de trabajar en la traducción de mejor dicho, 1000 Nuevos Testamentos traducidos a 1000 idiomas del mundo, ¿no? Todavía estamos trabajando actualmente en 1500 idiomas, entonces alrededor del mundo. Este año están todos invitados. En agosto y en septiembre estamos presentando 3 Biblias completas para los quechuas de Guamalíes. Ahora vamos a ver en unos minutos un video que fue la llegada del Nuevo Testamento en el año del 2003. Entonces vamos a ver, y vamos a ver en ese video todo lo que implica, hermanos, para el pueblo recibir la palabra de Dios en su idioma. Y lo importante que es que la gente tenga la palabra en su idioma, ¿no? Y en Guamalíes, también en otro quechua que es de Margos, Yarohuilca, también en la zona de Huánuco y en quechua de Huaylas. 3 Biblias completas van a ser presentadas este año. Y Dios mediante, otras 3 Biblias completas van a ser presentadas el próximo año a otras lenguas. Entonces, hermanos, gracias a Dios por el privilegio, por misioneros que han invertido toda su juventud y hasta ahora. Yo conozco hermanos lingüistas que ya están cumpliendo 90 años y siguen traduciendo la Biblia. Siguen. Con los Ticuna tenemos una pareja, los Anderson. Ya van a cumplir 90 años y siguen trabajando, ¿no? Otra colega que se llama Mary Ruth Weiss tradujo el Nuevo Testamento a los Llanes, ya fue una de las impulsoras de la educación bilingüe en el Perú, en la Amazonía, por los años 40. Ella ya está cerca a los 90, si no cumplió 90 ya acaba de cumplir 90, estuvimos en su celebración y sigue trabajando, ¿no? Entonces, personas que han llegado a los 22, 23 años y 60, 70 años viviendo en el Perú, ¿no? Y siguen sirviendo a las comunidades étnicas. Y para nosotros, hermanos, como yo siempre digo, yo descubrí que el Perú no era Lima a los 18 años. Cuando mi iglesia organizó un viaje misionero a la selva, yo dije, esto también es el Perú, ¿no? Porque para nosotros son realidades muchas veces invisibles. Entonces, yo quisiera que, aunque es un video un poco antiguo, hermanos, y la calidad no es 100%, porque ya creo que se degrada la señal digital, no sé, con los años, pero es visible suficientemente para poder captar. Así que voy a pedir
En un recipiente con asa. El quechua tiene un verbo para cada una de esas formas de cargar. Los quechuas llevan bultos grandes y pequeños todos los días a donde quiera que vayan. Otras cargas no son tan obvias. Este es el caso de las creencias en el mundo de los espíritus que han heredado de sus antepasados. Temen a los espíritus y para apaciguarlos y liberarse de las cargas que representan, siguen los rituales ancestrales. Se ofrecen sacrificios al espíritu del cerro para tener prosperidad y para que el espíritu no deje caer rocas sobre sus casas y los mate. Vivir junto a una sociedad hispanohablante mayoritaria es una carga de humillación. Muchos se avergüenzan de decir que hablan quechua, y por eso muchos quechuas creen que lo que hablan no es un idioma verdadero. Cuando hablan, algunos agachan la cabeza de vergüenza, temerosos de encontrarse con la mirada del foráneo. Su única salida es negar su lengua y su herencia cultural, y esperar que de alguna manera el mundo hispanohablante los acepte. Existe también la carga de no poder entender el mensaje cristiano y las tradiciones de la iglesia, porque toda la enseñanza se da en castellano. Los quechuas en su mayoría nunca han escuchado el mensaje del evangelio en su lengua materna. Algunos han tenido una Biblia en castellano solo para impresionar o como un amuleto, sin darse cuenta de que contiene un mensaje maravilloso de libertad y salvación. Hace 20 años, Wycliffe, traductores de la Biblia, envió a 2 parejas para trabajar con el Instituto Lingüístico de Verano en la Sierra Central del Perú, para traducir la palabra de Dios en variedades quechuas de 2 valles vecinos. Fueron con sus hijos pequeños a vivir en las comunidades quechuas para aprender la lengua, elaborar un alfabeto, producir materiales de alfabetización y estudiar la cultura. Descifrar esas lenguas tan diferentes del inglés y el castellano fue un trabajo difícil, pero poco a poco se fue armando el rompecabezas. Trabajaban diariamente con sus asesores quechuahablantes, haciendo innumerables preguntas y tratando de pronunciar los sonidos del quechua. Finalmente llegó el día en que pudieron comunicarse con la gente para aprender más sobre el idioma, la cultura y la historia del pueblo. Cuando los comuneros se dieron cuenta de que los visitantes foráneos se esforzaban por aprender el quechua y ser parte de la comunidad, comenzaron a tener confianza y les hablaron de cosas que ningún foráneo había escuchado. Fue un gozo poder traducir algunos pasajes sencillos de las Escrituras y observar cómo respondían a la verdad de la palabra de Dios. ¿Quiere decir que Dios nos ama? ¿Que ya no tenemos que temer al cerro y lo que podría hacernos? ¿Quiere decir que Jesús murió para que seamos hijos de Dios? Ah, no sabíamos. Cuando el video del Evangelio según San Lucas se dobló al quechua y se mostró en las comunidades, vieron a Jesús, lo escucharon hablar en quechua a personas que eran como ellos. La noticia se esparció por las comunidades. Los que veían el video decían, miren, hasta Jesús habla nuestro idioma. Los ancianos y los jóvenes quedaron muy conmovidos y decían, lo hemos visto y lo hemos oído, y ahora entendemos. Con la publicación de porciones del Nuevo Testamento, más quechuahablantes vinieron a Cristo. La respuesta de los lectores animó a los equipos de traducción. Una anciana había aprendido algunas palabras en castellano que repetía y repetía en oración. Saber que Dios hablaba su idioma la emocionó mucho. Ahora solo puedo hablarle y Él me entiende. Finalmente, se terminó y se publicó la traducción del Nuevo Testamento. ¡Qué celebración! La dedicación de los 2 Nuevos Testamentos se celebraron 2 domingos consecutivos. En Margos, estuvo precedida por 2 días de enseñanza para presentar el Nuevo Testamento a los creyentes y ayudarles a comprender el contenido del precioso libro. En Huamalíes, llegaron quechuahablantes de las comunidades de los alrededores para adquirir un Nuevo Testamento en quechua. Voy a leer este Nuevo Testamento para poder contar a otros las buenas noticias. Desfilaron gozosamente por las calles de Yata con gratitud, celebrando la ocasión con mucha liberalidad. El orador principal en las 2 dedicaciones fue Wilmer Mayo. Cuando Wilmer era niño, se avergonzaba de hablar en quechua, pero cuando conoció a Cristo,
quiso compartir su fe con los demás, así que se convirtió en un participante vital del equipo de traducción y mostró habilidad para comunicar con claridad el mensaje de Dios a sus paisanos en su lengua materna. Algunos pastores dijeron confidencialmente que en realidad no comprendían la Biblia en castellano que habían estado leyendo. Ahora, la lectura en quechua llega hasta el fondo de mi corazón. Muchos pastores quechuas han participado en una serie de 10 seminarios de estudios bíblicos. La mayoría de ellos no han sido capacitados en institutos bíblicos, así que agradecen la posibilidad de utilizar los materiales simples para enseñar la palabra de Dios en sus comunidades. En la actualidad, es posible escuchar a los quechuas cantando alabanzas a Dios en su propio idioma. Es posible encontrar a hombres quechuas que enseñan a sus congregaciones en la lengua nativa. Dios ha puesto su palabra a disposición de los quechuas en su propio idioma. Dios ha prometido que su palabra levantará las cargas del corazón y el alma de la población quechua hablante del Perú. La palabra de Dios en la lengua materna puede levantar cargas y cambiar vidas. Nos gozamos con la población quechohablante del Perú porque Dios ahora permitió que le conocieran en su idioma materno. Alrededor del mundo hay millones de personas que siguen llevando la carga de no haber podido oír las buenas nuevas en su propia lengua. Hay 2.700 grupos étnicos que todavía no tienen ningún pasaje de la palabra de Dios traducido a su idioma. Y esa traducción es esencial para cumplir la gran comisión. Este es el reto para la Iglesia del siglo XXI. ¿Responderá usted a este desafío y tomará una responsabilidad en la tarea de traducir la Biblia? Un mensaje muy claro, ¿no? Y sobre todo la carga de millones de personas alrededor del mundo que no han escuchado ese mensaje de libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Y porque no tienen las escrituras traducidas a su idioma, porque la iglesia todavía no ha asumido plenamente su compromiso, hermanos, ¿no? Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, el término que Jesús usa o que los evangelistas usan es etnias. Vayan a todas las etnias. Literalmente dice etnos, ¿no? Vayan a todas las etnias, a todos los grupos, ¿no? No hablamos de países evangelizados. Tenemos que pensar en si todos los grupos ya tienen el mensaje y es responsabilidad nuestra como iglesia. Y esto, hermanos, que se celebró esta semana, lo que estamos mostrando aquí, está muy relacionado con el tema también de esta mañana que me invitaron a compartir y cuyo título es Buenas Nuevas para los pobres. Buenas nuevas para los pobres. Yo quisiera que me acompañen en abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos, como tenemos ahí, 14 al 21. Lucas 4, 14 al 21. Nos dice de esta manera. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuevamente podemos acercarnos a tu presencia en oración y podemos juntos meditar en tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú te reveles a nosotros, nos reveles tu palabra y hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y sobre todo nos muestres la forma en que podemos ser mejores seguidores tuyos y cumplir la misión que como iglesia nos has encomendado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí tenemos este pasaje donde Jesús se presenta. Es interesante porque nos dice que Jesús viene a la ciudad donde él se había criado, ¿no es cierto? Y allí entra a la sinagoga. Y es, digamos, la primera vez que vamos a encontrar una declaración, digamos, pública de Jesús, ¿no? Y en esta declaración pública de Jesús, porque la sinagoga cumplía varias funciones, ¿no? Y era como el centro comunitario, ¿no?, más importante. Y allí se le invita y él se presenta a la gente de una manera muy especial, ¿no? Él dice que él venía como el enviado de Dios y él venía para salvación, liberación, especialmente para los débiles, para los oprimidos y particularmente como mensajero de buenas nuevas para los pobres. Ahora, hermanos, yo nací en el departamento de Ica, en la provincia de Chincha. Siempre me hacen bromas de que yo debiera ser un poco más oscurito, ¿no es cierto? Porque Chincha es una zona conocida por mucha presencia de personas de raza negra, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y cuando yo visitaba a mi abuela, porque ya mis padres se vinieron a vivir aquí, muchos de mis amigos eran efectivamente de raza negra, ¿no? Y cuando recién nos casamos, con mi esposa fuimos a visitar una hacienda que es conocida, ¿no? Es la Hacienda San José, si algunos han escuchado. Y a pesar de yo haber nacido en Chincha, nunca, hermanos, había visitado esa hacienda, ¿no? Y de haber ido todos los años durante mi niñez y parte de mi juventud. Y es terrible, ¿no es cierto? O sea, ver los instrumentos de tortura, los instrumentos de esclavitud, lo que le ponían a los esclavos que se portaban mal. Y bueno, fue una cuestión fuerte. Pero algo que yo no había escuchado en esa ocasión y que mi cuñado, que fue con mi hermana hace unos 3 meses, escuchó una historia que la guía, una persona según me dice, se veía muy instruida, le decía, ¿no? Y fíjense, hermanos, algo, cuando hablamos de que Jesús era un mensajero de buenas nuevas, bueno, a veces podemos decir, bueno, pero ¿qué son las palabras? Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Él contó, ustedes recuerdan que a mediados del siglo XIX tuvimos un presidente que abolió la esclavitud, ¿no es cierto? Y resulta que 10 años después de esto, se mantenía la esclavitud en algunas zonas. Y en la Hacienda San José, la gente seguía, los, como llamamos ahora, afrodescendientes, ¿no? Vivían como esclavos. Y uno se escapó. Se escapó y no sé cuántos días caminó hasta llegar a Lima. Y en Lima supo que 10 años antes ya se había decretado la liberación de los esclavos en el Perú.
¿Y qué hizo este hombre? Bueno, obviamente él tenía dos opciones. La opción más fácil era, así como dicen, a la Molina no voy más, a la Hacienda San José no voy más, ¿no es cierto? Pero él tomó la decisión de volver y de anunciar a sus hermanos que permanecían esclavos que ya la esclavitud había sido abolida 10 años antes y que ellos ya no tenían por qué seguir viviendo en esa esclavitud. Ahora, hermanos, ¿qué rol cumplió este hombre? ¿Fue un liberador o no? Porque gracias al mensaje que él predicó, la gente pudo saber que ya no estaba obligada a servir, a ser oprimido, a ser explotado, ¿no es cierto? A ser expoliados, robados, ¿no? En su trabajo, en todo. Que tenían el derecho y por lo tanto el poder de ser libres. Ahora, la historia, como sucede en muchos casos, es que a este hombre lo mataron, obviamente. ¿Por qué? Porque su mensaje era un mensaje que subvertía el orden, ¿no es cierto? El status quo que se mantenía en esa hacienda. Ahora, hermanos, cuando Jesús se presenta, Él dice que Él vino como mensajero, ¿no? Y fíjense, en el contexto anterior, antes que Jesús llegue a Nazaret, en el verso 14, vamos a leer cosas que nos muestran que Jesús realmente era ya un maestro reconocido, un maestro respetado, porque él tenía la capacidad de comunicar la verdad de Dios en el poder de Dios, ¿no? Nos dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió su fama por toda la tierra de alrededor. De Galilea era como la provincia, ¿no? El pueblo de Nazaret estaba en la provincia de Galilea, pero la fama ya se había extendido más allá y enseñaba en las sinagogas de ellos. Enseñaba, es decir, Jesús ya era un maestro reconocido en muchos lugares y era invitado, ¿no? La costumbre en la sinagoga es que la sinagoga tenía un tipo de presidente, por decir, ¿no? El que presidía, el que dirigía y que tenía la primera parte de la exposición, es decir, principalmente se leía el Pentateuco, la Torá, ¿no es cierto?, la ley. Y había una segunda parte donde se invitaba a cualquier persona, pero que tenga, por supuesto, una reputación, ser una persona respetable, se le invitaba a leer y hacer una breve explicación del pasaje. Y mayormente ahí se leían a los profetas, ¿no? Y entonces dice que Jesús predicaba enseñaba, mejor dicho, en las sinagogas y era glorificado por todos, era reconocido por todos como un maestro de Dios, ¿no? Entonces, era alguien que ya tenía una autoridad para enseñar, pero que todavía no había sido reconocido en su propio pueblo. Hay otra cosa que es muy interesante, hermanos, nos dice que entró, dice el verso 16, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Me parece muy interesante este tema, conforme a su costumbre. Jesús era un judío del siglo I. Y, hermanos, como cualquier judío, él tenía sus costumbres judías, ¿no es cierto? Y una de las costumbres judías era asistir a la sinagoga semanalmente. A veces nosotros tenemos una imagen de Jesús muy espiritualista, ¿no? Y pensamos que Jesús era un tipo de espíritu encarnado, ¿no? Que hablaba así con un tono un poco medio raro, ¿no? Así, tono muy espiritual también. Pero hermanos, ayer tuve la bendición de estar en la iglesia de Puente Piedra y con hermanos muy sencillos, ¿no? Conocimos a una familia que vivía en un cerro y bueno, seguramente muchos en esa situación. Y bueno, para mí
Era una bendición estar ahí con mis hermanos, pero la bendición de tomarme, hermano, un caldo de mote. Yo pensé que me ofrecieron un caldo de mote, pero el caldo de mote venía con todo, completito, así. No le faltaba nada, ¿no? Ahí estaba pues la panza, la tripa, el seso, todo, ¿no? Y estaba tan bueno, hermanos, que repetí. Los hermanos estaban sorprendidos, ¿no? ¿Jesús hubiese comido caldo de mote, hermano, o solamente en gourmet? Él comía lo que comía su gente. Él era un judío de su época. Él vivía como vivía la gente. Y más aún, fíjense, hermanos, la ley establecía que cuando un primogénito nacía, la familia tenía que presentar, o los padres tenían que presentar una ofrenda. Un toro, un becerro, un carnero, si no tenía tanto dinero, tortas de harina, de trigo. Y dice la ley, y si la familia era tan pobre que no podía ofrecer eso, 2 pajarillos. 2 pajarillos. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la ofrenda que presentaron los padres de Jesús cuando nació Jesús? ¿Fue un becerro? ¿Fue un carnero? ¿Fue torta? Fueron 2 pajarillos. ¿De qué familia venía Jesús? Venía de Cerro Verde, de Puente Piedra. Jesús era un judío que provenía de una familia pobre. Nació, no tenía relaciones, no podía llegar a una casa cómoda, ni siquiera en la sinagoga, que tenían cuartos de hospedaje para los foráneos, y terminó naciendo en un establo. Su primera cama no fue pino, fue un comedero de animales, ¿no? Entonces Jesús fue un judío del primer siglo, con las costumbres judías, y además fue un hombre de un trasfondo social, económicamente hablando, pobre. Entonces, 2 cosas, hermanos, que podemos concluir de esta primera parte es que Jesús, como ya mencionamos, Jesús era un maestro reconocido porque ministró en el poder del Espíritu, y vemos que Jesús se encarnó. Jesús no era una persona desencarnada, ¿no? Ahistórica, mística o metafísica, no sé. Era un hombre de carne y hueso que participaba de la cultura y pertenecía a un grupo social y vivió como cualquier judío de su tiempo, ¿no? Ahora, fíjense, hermanos, cuando él se sienta, o mejor dicho, cuando lo invitan a leer, ¿no? Se levanta, el verso 16 nos dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿no? Ahora, yo no sé si es que él se levanta y el que presidía esa sinagoga se dio cuenta que Jesús quería hablar y por lo tanto él que había escuchado, de hecho, la fama de Jesús, se sintió en la necesidad de darle la palabra, o Jesús vio que el presidente de la sinagoga esperaba y la gente de la sinagoga esperaba que él se levante para que enseñe, porque ya que era tan famoso, querían escucharle. No sabemos, pero lo cierto es que él se levanta. Y cuando se levanta leemos allí que le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando lo abrió, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, o es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya hemos leído esto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Ahora,
aquí, hermanos, vamos a encontrar varias cosas, ¿no? Lo primero es cómo Jesús se identifica a sí mismo, ¿no? La autoconciencia de Jesús. Nosotros podemos tener muchas opiniones de Jesús, la gente tiene muchas opiniones de Jesús y muchas negativas. Una de las cosas que menos le agrada a los judíos, he tenido la bendición de estar un par de veces en Israel, pero una de las cosas que más le molesta a los judíos es que Jesús haya convertido a Dios en un hombre, dicen ellos, ¿no? Entonces, esa idea de que Jesús es la encarnación de Dios es algo para ellos detestable, ¿no? Para los griegos también, ¿no? La idea de que un ser divino se encarne era algo abominable, ¿no? Pero Jesús, hermanos, aquí Él tiene una identidad, pero una conciencia de su misión. Y Él dice que Él era el ungido de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y fíjense, hermanos, cuántas veces en este pasaje, si podemos ponerlo nuevamente en la pantalla, cuántos para encontramos aquí y para qué o para quiénes, ¿no? Dice, me ha ungido, el primer para es justamente lo que estamos hablando, para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres, ¿no? Me ha enviado otro ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Eso se va a estar viendo durante la siguiente semana. Tercero, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, podemos decir que Jesús, Él es el ungido de Dios para traer salvación, como leemos, y liberación para los débiles y oprimidos. Él se ve a sí mismo. Él se autodefine como el ungido de Dios. Se autoanuncia, podríamos decir, como el que había recibido la aprobación de Dios, el sello de Dios y el poder de Dios para traer salvación y liberación para los débiles y oprimidos, ¿no? Y dentro de esto, entonces, Jesús es el enviado de Dios para traer buenas nuevas a los pobres. Ahora, hermanos, rápidamente, porque ya el tiempo ha pasado, yo quisiera que nos pongamos en el contexto judío del primer siglo, ¿no? Porque un principio básico de la que nos enseñan las ciencias bíblicas, la hermenéutica y particularmente la exégesis, es que para interpretar un mensaje tenemos que ponernos en el lugar del receptor, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo recibieron, cómo entendieron el mensaje los oyentes de la sinagoga de Nazaret el día que Jesús se levantó y leyó este pasaje, que era, por supuesto, era una profecía de Isaías, ¿no es cierto? Porque ahí nos dice que era el libro de Isaías. Entonces, ¿cuál era la mentalidad judía con respecto al tema particular de los pobres? Por supuesto, habían ideas de que los pobres eran pobres porque Dios no los había bendecido. Entonces tenían algún tipo de maldición y algún pecado, errores, ¿no? Nosotros decimos, bueno, los pobres son por ociosos. Pero la Biblia, hermanos, no nos presenta la pobreza en esos términos, sino más bien, de hecho, si yo me dedico a una vida de vagancia, ¿no es cierto?, voy a terminar pobre, y eso lo dice Proverbios, ¿no es cierto? El que ama mucho dormir, ¿no es cierto?, el perezoso va a padecer hambre, o sea, y nos habla de trabajar fuerte, disciplinadamente. Eso es cierto, pero la Biblia, cuando Dios habla con el pueblo judío, habla de combatir la pobreza. Y el Señor pone leyes, ¿no?
pone leyes para prevenir el abuso y sobre todo para suplir las necesidades de los pobres, ¿no? Y fíjense, hermanos, que como en nuestro tercer y último punto de esta mañana, que lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, que la santidad del pueblo de Dios no solo era religiosa o ritual, sino también socioeconómica. La santidad tiene que ver con la economía. Fíjense en Levítico 19:9, ¿no? Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. O sea, no vas a buscar hasta el último granito. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero, o para el extranjero, ¿no es cierto? Para el venezolano. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Y fíjense cómo termina con la firma de Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Yo lo estoy mandando, ¿no? Ustedes son mi pueblo y yo establezco que ustedes tienen que dejar un barbecho, ustedes tienen que dejar un sobrante en su campo para los pobres, ¿no? Esto es, en términos antropológicos, es una institución. Nosotros pensamos en instituciones en términos de edificios, de carteles. No, también una institución puede ser una costumbre, un hábito, ¿no es cierto? Una regla establecida. Y esto es una institución, ¿no? Esta ley del barbecho, de dejar en el campo, de, en un sentido, ser solidarios con los pobres, ¿no? Y no decir, bueno, ya es problema del Estado, ¿no? O es problema de ellos, ya eso lo juzgará Dios, pero de nuestro lado. Fíjense lo que nos dice también en la ley, Éxodo 23:10. Y aquí entramos a un tema, hermanos, que es lo que se conoce como el año sabático en el Antiguo Testamento. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar, ¿qué cosa? Sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo. Entonces, cada 6 años, ¿no? Ellos podían trabajar, explotar la tierra, pero el 7º año, bueno, había quizá una cuestión ecológica, ¿no es cierto?, de que la tierra se recupere. Esa es la interpretación que muchos dan y sin duda tiene algo de verdad, ¿no?, científica. Pero el fin social, el fin que tiene esta ley que nos manifiesta el libro de Éxodo, es que tenía un fin social, un fin económico, ¿no es cierto? Era suplir las necesidades materiales de los pobres, para que los pobres puedan comer, para que los pobres puedan tener algo, llevarse, quizá vender, tener algo para sus necesidades básicas. También este año sabático tenía otra función. En Deuteronomio 15:1 nos dice, al cabo de cada 7 años, fíjense, ¿qué había que hacer juntamente con dejar descansar la tierra? Harás remisión, perdón de deudas. Cada 7 años debía perdonar todas las deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión, perdón, de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Mi pregunta, hermanos, es, ¿Dios estaba preocupado por el tema de los pobres? ¿Dios estaba interesado por el bienestar de aquellos que por diferentes razones habían tenido que endeudarse? Ahora, yo creo que no era por un televisor, hermanos. Las viudas, los huérfanos, para poder comer. Cuando un hombre no tenía para pagar una deuda, vendía a sus hijos
¿no es cierto? Hipotecaba sus tierras. ¿Y qué hace un agricultor sin tierras? Cada vez más pobre, cada día más pobre, ¿no es cierto? Y las deudas crecían con los intereses. Pero Dios establece esta institución del sabático para que cada 7 años se perdonen todas las deudas. Todas las deudas. Y hermanos, Jesús va a decir, a proclamar, termina la parte que estamos leyendo en Lucas, el año de la buena voluntad de Jehová. Y para un judío era muy claro qué significaba el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque existía otra institución que se llamaba el jubileo. Y la encontramos en Lucas 25, a partir del verso 8. Levítico, ¿no? Levítico 25. Y permítame leer, dice, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero, ¿no? Una alarma, como el simulacro, ¿no? Y el décimo día del 7º mes, en el día de la expiación, tocaréis el cuerno para toda la tierra. Hermano, el día de la expiación era el día religioso más importante para los judíos. Era el día donde el sumo sacerdote celebraba el sacrificio anual por los pecados de todo el pueblo. Era un día de reconciliación con Dios. Y en ese día, en esa semana, dice, así consagraréis, verso 10, el 50º año. ¿Y qué más? Y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión. Cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el 50º año como año de jubileo. Entonces, hermanos, cuando leemos que Jesús dice que Él vino a predicar, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, Él está diciendo, yo he venido a proclamar el jubileo. Un tiempo de perdón, un tiempo de restitución, un tiempo de liberación, un tiempo de devolución, un tiempo de justicia socioeconómica, hermanos. Justicia socioeconómica. Y eso, hermano, no lo dice Marx. Eso lo dice Moisés. ¿Cuántos años antes? Más de 3.500 años antes que Marx, ¿no? Y mis hermanos, Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado, ¿no? El reino de Dios ha llegado. ¿Saben lo que es el reino de Dios? Es el jubileo. El jubileo es una figura de la llegada del reino de Dios. Y el reino de Dios es liberación, es justicia, es verdad, es compasión. Y por alguna razón, hermanos, los historiadores nos dicen que los primeros 300 años de la iglesia cristiana tenía dos grandes características. Y no era su predicación, porque no se les dejaba predicar. Nadie los conocía, porque antes de Constantino, ¿no es cierto? El cristianismo era perseguido, entonces no podían predicar, no se conocía mucho el mensaje, bueno, por lo menos de manera pública. Pero a los cristianos, Justo González en su libro de Historia del Cristianismo dice que a los cristianos se les reconocía por dos cosas. Uno, su gran solidaridad unos con otros. Como dice Hechos, no había ningún pobre entre ellos. O sea, la preocupación de los cristianos de ayudarse, de apoyarse. Por eso, claro, Pablo hablaba de
recoger ofrendas para los pobres. Ese era uno de sus ministerios. Cada vez que él viajaba, ¿no? Y cuando escribe sus cartas, siempre está mencionando de que estaba recogiendo y llevando ofrendas a los pobres de tal lugar, etcétera, etcétera. O sea, y la segunda gran característica era su compasión por los necesitados en general. Solidaridad y compasión. Y hermanos, digo esto porque nos tiene que servir para pensar. También lo que este historiador de la iglesia dice, cuando Constantino decretó que el cristianismo ya no era una religión ilegal, sino una religión legal, es decir, ya no, los cristianos dejaron de ser perseguidos. Y luego otros emperadores empezaron a dar beneficios a la iglesia, ¿no? Es decir, antes los cristianos eran perseguidos, despojados de sus bienes. Entonces los emperadores empezaron a devolver a los cristianos sus tierras y empezó a dar en una forma de resarcir, de repente en forma de la historia pasada, les daba tierras, privilegios a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué piensan que sucedió? La iglesia pierde su sentido de compasión, de solidaridad, se institucionaliza. Y en lugar de ser una iglesia pobre e identificada con los pobres, se convirtió en una iglesia rica, defensora del status quo, defensora del sistema. Pero no fue así la iglesia en su principio. Y como estamos viendo en esta mañana, no fue ese el mensaje de Jesús. La iglesia nunca fue llamada a ser una iglesia elitista, sino una iglesia solidaria, una iglesia compasiva. Y ese es el mensaje que nos dejó Jesús, ¿no, hermanos? En 2 Corintios 5, 17, y bueno, no vamos a leer todo, pero nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Literalmente, ¿saben lo que dice? Es nueva creación. Nueva creación. Somos una nueva creación. Jesucristo estableció su iglesia como el paradigma, como un modelo de lo que debe ser la humanidad. Es interesante porque cuando la Biblia dice, muchas veces en los evangelios aparece el Hijo del Hombre, ¿no? Se puede traducir de una forma muy simple, ¿no? El humano. Jesús se autodenominaba el humano, pero era el humano renovado, el modelo de humano del reino de Dios. Y cuando la Biblia dice que nosotros somos nueva creación, nos dice que nosotros también participamos de esa nueva vida, la vida del reino, en esa esfera del reino, ¿no es cierto, hermanos? Y entonces somos la nueva humanidad. Tú y yo somos la nueva humanidad. Tú y yo somos señales, símbolos de la nueva humanidad. Y la iglesia es llamada entonces a vivir lo que significa el año del jubileo, el año agradable, la compasión, la solidaridad y ser luz, ¿no es cierto, hermanos? Ser luz y ser compasivos. Y yo estaba pensando que hay muchas organizaciones y ONGs cristianas que están trabajando para luchar contra la pobreza, Compassion, Visión Mundial, Fundación contra el Hambre, y hay diferentes organizaciones que están tratando de trabajar por la justicia, y son cristianos, ¿no? Pero es la iglesia la que tiene que estar detrás, impulsando todo esfuerzo, todo movimiento como una institución, no defensora del status quo, no defensora de privilegios de algunos, sino con la idea de que todos puedan experimentar una
salvación, una liberación que no solamente es espiritual. Hermanos, Jesús es el Señor. No es un ticket para el cielo. Amén. Jesús no es un ticket para el cielo. Jesús es el Señor. Él gobierna su iglesia. Y la iglesia es el agente de Dios para un mundo en necesidad. La iglesia no es una sala de espera para ir al cielo. Tenemos una misión de ser también emisarios de esa salvación. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oramos. Muy bien. Vamos a orar. Y cada uno debe responder ante el Señor, ¿no? Vamos a orar y vamos a dar un minuto para que en base a lo que hemos leído en la palabra esta mañana, en base a lo que Dios ha hablado a tu corazón, tú le digas, Señor, aquí estoy. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, por haber podido alabar tu nombre, por poder estar juntos y también meditando en tu palabra. Tú conoces nuestros corazones, queremos responder a tu palabra como corresponde. Y por tu Espíritu señálanos el camino, la forma que como hijos tuyos, como iglesia, tenemos que responder este llamado de identificarnos con Cristo en su misión. En el nombre de Él oramos. Amén.